Margaret estaba sentada en la sala tenuemente iluminada de su vieja casa victoriana, esa misma casa en la que ella y su difunto esposo habían derramado cada gota de su amor. El tic-tac del reloj antiguo resonaba en el silencio como un recordatorio inquietante de que los años se escapaban sin piedad. Había mantenido esa casa impecable. Cada portarretratos brillaba, cada cojín estaba perfectamente acomodado, porque para ella ese lugar no era simplemente un techo bajo el cual vivir. No, era el último recuerdo vivo de su esposo, el último ancla que la mantenía unida a una vida que alguna vez tuvo alegría. Su hijo Daniel era lo único que le quedaba, la única sangre de su sangre, y todos sus sueños, todos sus sacrificios, todas las noches sin dormir, habían sido por él. Cuando era niño, Margaret lo cuidó en fiebres interminables, trabajó turnos dobles para pagarle la escuela, soportó la soledad con tal de verlo crecer con oportunidades. Siempre creyó que su recompensa sería verlo prosperar, verlo formar una familia llena del mismo amor que ella había conocido. Pero la vida, cruel como pocas veces, le trajo algo muy distinto, una mujer llamada Olivia. Olivia había entrado en sus vidas de repente, como una tormenta que aparece sin aviso y sacude todo a su paso. Era deslumbrante, con unos rasgos tan afilados que parecían cortar el aire, y una sonrisa tan encantadora que podía engañar al corazón más desconfiado. Daniel, ciego de amor, o quizá de deseo, cayó rendido a sus pies casi de inmediato. Margaret recordaba con claridad la primera vez que Olivia cruzó la puerta de esa casa. Sus tacones resonaban sobre la madera como si ya le perteneciera, y sus ojos recorrían la sala, los muebles, las pinturas en la pared, no con admiración, sino con cálculo, como una ladrona midiendo el valor de un tesoro ajeno. El corazón de Margaret le susurró una advertencia ese día, emoticono cara llorando, pero por amor a Daniel, decidió silenciar su intuición. Porque, ¿qué madre quiere destruir la ilusión de un hijo? ¿Qué madre quiere ser la villana en la historia de felicidad que su hijo cree haber encontrado? En la boda, sin embargo, algo dentro de Margaret se quebró en silencio. La iglesia estaba bañada por la luz cálida de los vitrales, las melodías suaves de un órgano envolvían el aire, y el murmullo de las oraciones le daba al momento un toque casi celestial. Allí, de pie, viendo a Daniel en el altar con Olivia, Margaret sintió que el pasado y el presente se unían cruelmente. Ese mismo altar había sido testigo, 3 décadas atrás, de la promesa de para siempre que ella le hizo a su difunto esposo. Pero ahora, en lugar de esperanza, lo que le inundaba el pecho era una inquietud helada. Olivia lucía radiante en su vestido blanco, caminando por el pasillo con una seguridad que parecía teatral. Todos aplaudían, todos sonreían, todos se dejaban engañar por aquella imagen de perfección. Todos, menos Margaret. Ella veía más allá de la sonrisa. Veía la sombra en los ojos de Olivia, esa sombra que delataba una ambición tan fría como el acero. Y sin embargo, incluso en medio de su angustia, Margaret intentó creer. Intentó pensar que quizá estaba exagerando, que tal vez su instinto estaba contaminado por los celos de una madre que siente que nadie es lo suficientemente bueno para su hijo. Trató de convencerse de que el gesto de Olivia acariciándose suavemente el vientre era una promesa de un nieto, de una nueva vida que traería luz a la casa. Esa idea le arrancó una sonrisa fugaz, una chispa de ilusión. Tal vez, solo tal vez, Olivia podría darle un nuevo propósito, una nueva razón para llenar la casa de risas infantiles otra vez. Pero el destino, como un depredador agazapado en la oscuridad, solo estaba esperando el momento justo para clavar los colmillos. Lo que Margaret no sabía era que Olivia no había llegado a la familia por amor, sino por interés. Y esa verdad, como una tormenta oculta tras las nubes, estaba a punto de estallar. Los primeros días después de la boda fueron una mezcla de silencio y apariencias. Daniel y Olivia se marcharon de luna de miel, dejando a Margaret sola en aquella casa demasiado grande para una sola persona. La soledad le pesaba, pero no era una soledad desconocida. Ya la había sentido durante años desde la muerte de su esposo. Lo que realmente la atormentaba era la incertidumbre. Cada noche, al mirar la ventana de su habitación, Margaret se preguntaba si había cometido un error al permitir esa unión. Su instinto de madre le gritaba que Olivia no era de fiar, pero al mismo tiempo se repetía,
no quiero perder a Daniel, no quiero que piense que lo quiero controlar. Emoticono cara llorando, así se quedó, atrapada entre la necesidad de proteger y el miedo de destruir. Cuando la pareja regresó, Olivia entró por la puerta principal con un aire que parecía ensayar en cada movimiento. Su sonrisa era amplia, pero sus ojos brillaban con un fuego distinto. No era amor, era triunfo. Daniel llevaba las maletas, radiante de alegría, como un hombre que cree haber alcanzado la felicidad absoluta. Margaret los recibió con un abrazo sincero, intentando ocultar sus dudas. Pero incluso en ese momento, mientras abrazaba a Olivia, pudo sentir que la piel de su nuera estaba fría, como si aquel cuerpo no albergara un corazón cálido sino un propósito calculador. Durante los primeros días de convivencia, Margaret se esforzó en ser amable. Preparaba cenas caseras, dejaba pequeños detalles en la mesa, intentaba iniciar conversaciones para crear un puente con Olivia. Pero cada intento era recibido con cortesías vacías, con sonrisas que nunca llegaban a los ojos. Olivia respondía, sí, pero con frases breves, con un tono que dejaba en claro que no había interés real. Y lo que más le hería a Margaret era como Daniel, cegado por la pasión, no notaba nada. Cada gesto frío de Olivia era transformado en ternura por los ojos de su hijo, como si él viera a través de un filtro que convertía el hielo en fuego. Una tarde, Margaret encontró a Olivia en la biblioteca de la casa, no leyendo, sino revisando los estantes con detenimiento. Sus dedos pasaban por los lomos de los libros, no con la curiosidad de una lectora, sino con la mirada de alguien que busca algo escondido. Al entrar Margaret, Olivia se giró con una sonrisa rápida y dijo, «Qué hermosa colección, Margaret. Seguramente valen mucho». Aquella frase retumbó en el pecho de la madre como un eco desagradable. Nadie elogia una biblioteca hablando de su valor monetario. Se habla de cultura, de recuerdos, de historias. Pero Olivia había mostrado, sin querer, lo que realmente veía. Objetos, bienes, propiedades. Con el paso de las semanas, Margaret notó pequeños cambios en la rutina. Olivia insistía en redecorar la casa, en mover los muebles, en hacer que el hogar dejara de parecer un santuario de memorias para transformarse en un escenario nuevo, bajo su control. Daniel lo encontraba encantador. «Mamá, déjala que ponga su toque, también es su casa ahora». Pero esas palabras atravesaban a Margaret como dagas. ¿También es su casa ahora? Emoticono cara llorando, la idea de que aquel hogar, construido con años de sacrificio y amor junto a su esposo, pudiera diluirse bajo las manos de una mujer que apenas llevaba semanas allí, le arrancaba el sueño. Un día, mientras Olivia preparaba café en la cocina, Margaret entró silenciosamente y escuchó cómo la joven hablaba por teléfono. Su voz era baja, pero alcanzó a oír frases como, «Sí, todo está bajo control. Él confía ciegamente en mí, pronto la casa será nuestra». Margaret se quedó helada, con la taza que llevaba en la mano temblando tanto que casi se le cae. No quiso confrontarla de inmediato. Sabía que necesitaba pruebas, porque Daniel jamás le creería si se lo contaba solo con palabras. Ese fue el momento en que la duda se transformó en certeza. Olivia no estaba allí por amor, sino por la casa, por la herencia, por el patrimonio de toda una vida. La angustia creció dentro de Margaret como un veneno lento. Por las noches, se quedaba despierta en su habitación, repasando una y otra vez cada gesto, cada palabra, cada mirada de Olivia. Todo encajaba ahora, la manera en que inspeccionaba los cuadros, cómo preguntaba por escrituras, cómo hablaba de nuestro futuro siempre en términos materiales. Y mientras tanto, Daniel, su amado hijo, seguía sumergido en la ilusión, defendiendo a Olivia con cada fibra de su ser. Verlo así le rompía el corazón a Margaret, emoticono cara llorando, porque sabía que el golpe sería devastador cuando la verdad saliera a la luz. Lo que ella no imaginaba era que el desenlace llegaría mucho antes de lo esperado, y de la manera más brutal. Una mañana, apenas 2 días después de aquella llamada sospechosa, Margaret encontró a Olivia sentada en la sala, con una sonrisa extrañamente cálida, acompañada de un hombre de traje, el notario, M.R. Collins. Sobre la mesa, un fajo de papeles esperaba. Margaret, con el corazón latiendo fuerte, comprendió que el juego había comenzado.
La mañana estaba cubierta por una neblina espesa. Como si el cielo mismo quisiera advertir que algo oscuro estaba a punto de suceder. Margaret bajó las escaleras lentamente, con el presentimiento clavado en el pecho. El sonido de voces desconocidas rompió la quietud de la casa. Al entrar en la sala, lo vio. Un hombre de traje impecable, con el maletín abierto y un par de papeles perfectamente alineados sobre la mesa de café. Junto a él, Olivia sonría con un air de satisfacción que ya no intentaba ocultar. Daniel, ingenuo como un niño, estaba de pie a su lado, con los ojos brillando de orgullo, creyendo que todo aquello era parte de un futuro prometido. Mamá, dijo Daniel al verla entrar. Te presento al señor Collins, un notario muy respetado. Olivia pensó que era buen momento para hablar de ciertas formalidades. Margaret se detuvo en seco. Su mirada recorrió la escena como si intent era capturar cada detalle. La pluma en la mano del notario, la sonrisa controlada de Olivia, los papeles que parecían arder con un fuego invisible. Su corazón dio un vuelco. No necesitaba ver el contenido para saber que intentaban hacer. Todo lo que había sospechado en silencio estaba ocurriendo frente a sus ojos. Olivia, con voz suave pero firme, tomó la palabra. Margaret, sabemos cuánto valores esta casa, pero Daniel y yo pensamos que lo mejor para el futuro de nuestra familia es ponerla a nombre de los dos. Así tendremos seguridad, estabilidad, y podremos mantener todo en orden. La frase cayó como un martillazo. Margaret sintió un nudo en la garganta, como si el negara entrar. ¿Poner la casa a nombre de los dos? Esa casa no era solo ladrillos. Era la historia de su vida, la memoria de su esposo, el sacrificio de años de lucha. Y ahora, con una naturalidad escalofriante, Olivia quería arrebatársela. Daniel, de pie, asintió, convencido de que era un gesto lógico. Sin darse cuenta de que estaba entregando el corazón de su madre a manos de una mujer ambiciosa. El señor Collins, con un profesionalismo distante, comenzó a desplegar los documentos. Su voz era monótona, casi fúnebre, como si leera la sentencia de un juicio. Cláusulas, nombres, transferencias, firmas. Margaret escuchaba, pero al mismo tiempo sentía que el mundo giraba demasiado rápido. Dentro de ella, la furia y la tristeza se entrelazaban como dos tormentas encontrándose. Crying face, antes de firmar cualquier cosa, interrumpió Margaret con calma, aunque sus manos temblaban ligeramente. Creo que deberíamos hacer las cosas como corresponde. He estado en contacto con la comisaria, y ellos están revisando unos documentos que enviar. No quería que nadie aquí pensara que así están apresurando en algo tan serios. El silencio se volvió pesado. Mr. Collins levantó la vista, incómodo. La seguridad en su rostro se desmoronó apenas un poco, como si aquella frase hubiera tocado una fibra peligrosa. Olivia, por su parte, palideció de inmediato. La sangre pareció abandonar el rostro, y por primera vez desde que la conocía, Margaret vio miedo en sus ojos. Fue un instante fugaz pero suficiente. Daniel, confundido, miró a su madre. ¿Comisaria? ¿Qué significa eso, mamá? Margaret sostuvo su mirada con firmeza. Significa, hijo, que antes de tomar decisiones sobre el patrimonio familiar, debemos asegurarnos de que todo sea transparente. No podemos firmar documentos sin la supervisión adecuada. Olivia intentó sonreír, pero su voz tembló levemente. Margaret, no hay necesidad de involucrar a la policía. Todo esto es completamente legal. Tal vez sí, respondió ella. Pero la ley también protege a los ingenuos de los que se aprovechan de ellos. El golpe fue directo. Olivia apretó los labios, incapaz de responder con la misma calma. Daniel, atrapado entre la lealtad a su esposa y el respeto a su madre, empezó a sudar. El notario, mientras tanto,
Caraspio y cero lentamente el maletin. Como si comprendiera que aquello no terminaría de la manera fácil que Olivia esperaba. Margaret sintió una pequeña victoria, una chispa de poder regresar a su interior. Por primera vez en mucho tiempo, no se sintió como una mujer vieja y vulnerable, sino como una madre dispuesta a luchar por lo suyo. Recordó las noches en las que su esposo le decía: Esta casa siempre será nuestro legado. Cuidala, porque algún día también protegerá a Daniel. Y allí estaba ella, cumpliendo esa promesa con unas y dientes. La tensión en la sala se volvió insoportable. Olivia rompió el silencio con un tono más duro, despejado de la máscara de dulzura. No puedes detenernos, Margaret. Daniel es mi esposo ahora. Esta casa también me pertenece. Margaret la miró directo a los ojos, sin parpadear. La casa pertenece a la verdad, Olivia. Y cream, tarde o temprano, la verdad siempre sale a la luz. Crying face. El silencio después de aquellas palabras fue como un cuchillo suspendido en el aire, listo para caer en cualquier momento. Daniel miraba a Olivia y luego a su madre, incapaz de decidir de qué lado estar. Margaret, con el corazón acelerado, sabía que esa era la batalla más peligrosa de su vida, no porque se tratara de papeles o propiedades, sino porque lo que estaba en juego era el alma de su hijo. Sentía que cada respiración era un acto de resistencia, que cada palabra debía ser cuidadosamente elegida para no perderlo para siempre. Olivia, por su parte, ya no sonreía con dulzura. La máscara de nuera perfecta se había resquebrajado, y lo que quedaba era una mujer fría, calculadora, con una mirada que reflejaba hambre de poder. Dio un paso hacia Margaret, con los brazos cruzados y la voz afilada. Lo aceptes o no, las cosas han cambiado. Ya no eres la única que importa en la vida de Daniel. Yo soy su esposa, y eso me da derecho a estar aquí, a tomar decisiones, a construir un futuro con él. Tú tuviste tu tiempo, Margaret, ahora nos toca a nosotros. Aquella frase caló en lo más profundo del corazón de la madre. No era solo un intento de tomar la casa, era un intento de borrarla, de hacerla sentir un estorbo, una sombra del pasado. Margaret apretó los puños, conteniendo las lágrimas. Quiso gritar, quiso decirle a Daniel que abriera los ojos, que se diera cuenta de la serpiente que había dejado entrar a su vida, pero temía que la desesperación la hiciera sonar como una mujer celosa y resentida. En cambio, se obligó a respirar hondo y a hablar con calma. No se trata de tiempo, Olivia. Se trata de respeto. Esta casa no es un simple edificio, es el corazón de esta familia. Tú dices que quieres construir un futuro, pero ¿cómo puedes construirlo si lo haces destruyendo todo lo que vino antes? Emoticono cara llorando, Daniel tragó saliva, claramente afectado por las palabras de su madre. Sus ojos vacilaban entre la ternura que aún sentía por Olivia y la lealtad que debía a la mujer que lo había criado sola. Pero Olivia, percibiendo la duda, reaccionó de inmediato. Se aferró al brazo de Daniel y lo miró con ojos húmedos, fingiendo una vulnerabilidad que no sentía. Amor, no dejes que ella te manipule, susurró con voz temblorosa. Solo quiero lo mejor para nosotros. Tú sabes cuánto te amo. Esa actuación casi perfecta golpeó a Margaret como un látigo. Vio cómo Daniel la abrazaba, confundido, intentando calmarla, creyendo en cada palabra. Por dentro, Margaret gritaba: no es amor, es ambición disfrazada. Pero se mordió los labios, resistiendo el impulso de arrebatarle la venda de los ojos a su hijo a la fuerza. M.R. Collins, incómodo con la tensión, empezó a guardar nuevamente los documentos, consciente de que aquella reunión había tomado un rumbo inesperado. Su rostro, aunque neutral, reflejaba cierta incomodidad, como si supiera que estaba participando en algo más turbio de lo que había imaginado. Olivia lo notó y lo miró con frialdad, como una reina que ordena a su súbdito no moverse hasta que ella lo disponga. Fue entonces cuando Margaret decidió que no podía quedarse callada por más tiempo. Daniel, dijo con voz firme, mirándolo directamente a los ojos, tu padre y yo construimos esta casa con sacrificios que ni imaginas. Tuve que vender mis joyas para pagar tus estudios,
Tuve que dejar de lado mis sueños para darte los tuyos. Todo lo hice con amor, no para que una desconocida viniera y reclamara lo que no le corresponde. Las lágrimas finalmente brotaron de sus ojos. No eran lágrimas de debilidad, sino de amor herido, de una madre que veía como su hijo se alejaba por la influencia de alguien que no lo merecía. Daniel se estremeció. Por un instante, el hechizo de Olivia pareció resquebrajarse. Pero Olivia no estaba dispuesta a perder. Con una rapidez sorprendente, se giró hacia Margaret, dejando de lado toda pretensión de dulzura. ¿Sabes qué es lo que me molesta de ti, Margaret?, dijo con voz baja pero venenosa. Que crees que siempre tendrás el control. Que piensas que porque eres la madre, nadie puede desafiarte. Pero te equivocas. Daniel ya no es tu niño. Es un hombre, mi esposo, y si quiero esta casa, la tendré. Contigo o sin ti. El veneno de esas palabras envenenó el aire de la sala. Daniel, impactado, apartó ligeramente a Olivia de su lado y la miró con asombro. Por primera vez, parecía ver un destello de la verdadera Olivia. Olivia, murmuró con voz incrédula. ¿Por qué hablas así? Ella, al darse cuenta de que se había dejado llevar demasiado, intentó recomponerse, pero la grieta ya estaba ahí. Margaret lo vio. Una oportunidad pequeña, frágil, pero real. Tenía que aprovechar ese momento para que Daniel comprendiera que el amor verdadero nunca amenaza, nunca exige, nunca busca destruir lo que otro construyó. Margaret dio un paso hacia su hijo, con las manos temblorosas, y le dijo con un tono cargado de emoción: «Hijo, no te pido que me elijas a mí por encima de tu esposa. Te pido que abras los ojos, que mires lo que ella realmente quiere. Yo siempre estaré aquí para ti, incluso si me rechazas. Pero esta casa no la dejaré en manos de alguien que no entiende lo que significa. Porque no son paredes, Daniel, son recuerdos, son raíces, es la historia que algún día deberías contarle a tus propios hijos». Emoticono cara llorando, el joven se quedó en silencio, dividido, como si dos fuerzas lo arrancaran en direcciones opuestas. Olivia lo miraba con desesperación, temiendo perder su control, mientras Margaret contenía la respiración, esperando que la verdad encontrara el camino hasta el corazón de su hijo. La batalla apenas comenzaba. Esa noche, la casa estaba tan silenciosa que cada crujido de la madera parecía un grito contenido. Margaret caminaba de un lado a otro en su habitación, incapaz de dormir. Sus pensamientos eran una maraña de miedos, recuerdos y estrategias. Había visto el rostro verdadero de Olivia, el veneno que escondía detrás de su fachada angelical. Y lo peor de todo era que Daniel, aunque por un instante pareció dudar, seguía demasiado atado a ella. Margaret sabía que la batalla no se ganaría solo con palabras de amor o lágrimas de madre. Necesitaba pruebas, necesitaba armas legales que la protegieran. Si Olivia había traído a un notario, era porque planeaba jugar sucio. Y Margaret no podía permitirse perder. Bajó las escaleras en silencio y se dirigió a la biblioteca. Allí, entre los viejos libros que guardaban la memoria de su esposo, abrió un cajón secreto en el escritorio. Sacó una carpeta de cuero desgastado. Dentro estaban las escrituras originales de la casa, testamentos antiguos, recibos y documentos que demostraban que aquel hogar era un patrimonio intocable. Sus manos temblaban mientras repasaba los papeles, pero dentro de ella renacía una chispa de esperanza. Si Olivia intentaba reclamar lo que no le pertenecía, Margaret tendría con qué defenderse. Mientras tanto, en la habitación principal, Olivia no dormía tampoco. Sentada frente al espejo, se quitaba lentamente el maquillaje, observando su propio reflejo como si contemplara una obra de arte. Su rostro, al natural, mostraba dureza. Ya no había necesidad de fingir dulzura. En su mente, Margaret era un obstáculo que pronto desaparecería. Tomó su teléfono y marcó un número en secreto. Su voz se volvió fría, distante. «Aún no está hecho, pero pronto lo estará. Daniel confía en mí. Es cuestión de tiempo. La vieja no durará mucho, y cuando caiga, todo será nuestro». Margaret, sin saberlo, estaba a pocos metros de distancia, ordenando los documentos con el corazón apretado.
Si hubiera escuchado esa llamada, quizás habría sentido que sus peores temores no eran paranoia, sino realidad pura. Olivia no solo quería la casa. Quería borrarla de la ecuación, anularla como si fuera un estorbo inútil. Emoticono cara llorando. Al día siguiente, Margaret tomó una decisión. Se dirigió discretamente a la oficina de un abogado de confianza, un viejo amigo de su difunto esposo. El hombre, de cabello canoso y voz grave, la recibió con seriedad. Margaret, me alegra que hayas venido. Sabía que tarde o temprano ibas a necesitar asesoría. He escuchado rumores sobre Olivia, y no son buenos. Ella suspiró, sintiendo que al menos no estaba sola. Le mostró los documentos, las escrituras, el testamento que indicaba claramente que la propiedad era solo suya. El abogado asintió con firmeza. Tienes todas las de ganar, Margaret. Nadie puede obligarte a ceder lo que es tuyo. Pero debes ser cuidadosa. Si Olivia es tan astuta como dices, buscará un modo de manipular a Daniel para ponerte en contra. Lo mejor será estar un paso adelante. Aquellas palabras se le quedaron grabadas como una advertencia y un alivio al mismo tiempo. Caminó de regreso a casa con la carpeta en sus brazos, como si cargara un tesoro sagrado. Cada paso era pesado, pero también decidido. No iba a dejar que Olivia ganara tan fácilmente. Esa misma tarde, Olivia intentó otro movimiento. La encontró en la cocina, preparando té, y se acercó con su sonrisa más venenosa. Margaret, pensé que podíamos hablar. De mujer a mujer. Margaret la miró fijamente, sabiendo que detrás de ese tono había puro veneno. No hay nada que hablar, Olivia. Claro que sí, respondió ella, inclinándose hacia adelante. Escucha, entiendo que esta casa significa mucho para ti, pero también entiendes que ya no estás sola en esto. Daniel y yo necesitamos seguridad. No querrás convertirte en un problema para tu propio hijo, ¿verdad? El corazón de Margaret se apretó con fuerza. Era un chantaje disfrazado de súplica. Olivia sabía tocar las fibras del miedo. El miedo de una madre a perder el amor de su hijo. Las lágrimas amenazaban con brotar, pero Margaret se contuvo. Levantó la cabeza con dignidad y respondió: si de verdad amaras a Daniel, nunca me pondrías en esa posición. El amor no exige destruir lo que otros construyeron. El amor protege, no arrebata. Tú no lo amas, lo usas. Los ojos de Olivia se oscurecieron. Por un instante, la máscara cayó por completo. Se inclinó aún más, casi susurrando con veneno en cada sílaba. Cuida tus palabras, vieja. Porque si Daniel tiene que elegir entre tú y yo, ya sabes quién perderá. Margaret sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Aquella amenaza no era metafórica, era real, y lo entendió perfectamente. Pero también entendió otra cosa. Olivia había mostrado su verdadera cara, y aunque Daniel aún no lo viera, el momento llegaría. Y cuando llegara, Margaret estaría lista para que la verdad se revelara ante todos. Emoticono cara llorando. Esa noche, al cerrar la puerta de su habitación, Margaret se arrodilló junto a la cama. Por primera vez en mucho tiempo. Rezó con lágrimas corriendo por su rostro. Dios mío, dame fuerzas para no quebrarme. Dame sabiduría para proteger a mi hijo, aunque él no me crea. No me dejes perder lo único que me queda. Y en medio de aquel ruego silencioso, una chispa de resolución se encendió en su corazón. No importaba cuán oscura fuera la tormenta, lucharía hasta el final. La casa ya no era un hogar, sino un campo de tensión donde cada mirada se convertía en un arma y cada silencio en una herida. Margaret lo sentía en el aire, en los pasos que resonaban por los pasillos, en la forma en que Olivia la observaba como quien vigila a un enemigo y no a una madre. Daniel, atrapado entre ambas, se volvía cada día más distante, más confundido, como si en su interior librara una batalla que aún no comprendía del todo. Para Margaret, ver esa transformación era insoportable. Su hijo, el niño al que había acunado en noches de fiebre, el joven al que había animado en cada fracaso y aplaudido en cada triunfo, ahora parecía alejarse como un barco que se pierde en la niebla. Emoticono cara llorando, Olivia había perfeccionado su juego. Cuando estaban a solas,
Se mostraba como la esposa dulce y vulnerable, siempre insinuando que Margaret la odiaba, que jamás la aceptaría. Amor, le susurraba a Daniel con una voz cargada de falsa ternura. No quiero ponerte en contra de tu madre, pero me duele que nunca confíe en mí, ¿no lo ves? Ella nos ve como una amenaza. ¿Por qué no puede dejarnos vivir tranquilos? Y Daniel, con el corazón blando, caía en esas redes una y otra vez, creyendo que debía proteger a su esposa de los juicios injustos de su madre. Cada vez que Margaret intentaba hablar con él, encontraba un muro. Daniel respondía con frases cortas, con miradas que parecían decir ya basta, mamá. El vínculo que antes era irrompible ahora parecía resquebrajarse como un cristal bajo demasiada presión. Margaret lloraba en silencio por las noches, escondiendo la cara en la almohada para que nadie la escuchara. No lloraba por la casa, no por los documentos, sino por ese lazo sagrado que sentía que Olivia estaba arrancándole de las manos. Una tarde, Margaret escuchó, sin querer, una conversación que le desgarró el corazón. Olivia y Daniel estaban en la sala, hablando en voz baja, pero no lo suficiente como para que sus palabras no viajaran hasta la escalera. Daniel, decía Olivia, con un tono cargado de aparente dolor, yo no aguanto más. Siento que tu madre me odia, que me ve como una intrusa. Si sigue así, no sé si podré quedarme en esta casa. No digas eso, respondió Daniel, abrazándola. Ella solo necesita tiempo. Ya lo verás. No, amor. Olivia sollozaba, fingiendo lágrimas que nunca nacían de verdad. Ella no va a cambiar. Y si me obliga a irme, tendrás que elegir, tu madre o yo. Esas palabras atravesaron a Margaret como una daga. Olivia no solo quería la casa, quería obligar a Daniel a cortar el vínculo con ella. La rabia y la tristeza se mezclaron en su pecho. Por un instante quiso bajar corriendo y gritarle en la cara a aquella mujer que no era más que una manipuladora sin alma, pero se contuvo. Entendió, con un dolor amargo, que enfrentarse directamente sería inútil. Olivia se victimizaba con facilidad, y Daniel no vería más que a una madre celosa contra una esposa herida. Esa noche, Margaret decidió actuar con astucia. Subió al desván y buscó en un viejo baúl donde guardaba recuerdos de su esposo. Cartas, fotografías, e incluso grabaciones en casetes. Allí encontró algo que podría ser útil. Un diario de su esposo, donde relataba cómo habían comprado la casa, los sacrificios que habían hecho y cómo él quería que siempre permaneciera en manos de Margaret, y eventualmente, de Daniel. Al leer esas páginas, sintió que su esposo le hablaba desde la tumba, recordándole que no debía rendirse. Con ese diario en sus manos, Margaret comprendió que no bastaba con pelear con el corazón. Tenía que luchar también con pruebas, con hechos, con documentos. Llamó nuevamente a su abogado y lo citó en secreto. Le mostró el diario, las escrituras, todo lo que tenía. El abogado, con gesto serio, le dijo, Margaret, con esto puedes protegerte. Nadie puede obligarte a ceder la propiedad. Pero lo más importante es que, si Olivia intenta algo más, tendrás como demostrar que sus intenciones nunca fueron limpias. Las palabras del abogado le dieron un rayo de esperanza. Sin embargo, la angustia persistía. ¿De qué servía salvar la casa si perdía a su hijo? Esa pregunta la desvelaba cada noche, arrancándole el sueño. Porque lo que más temía no era a Olivia, sino al día en que Daniel, cegado, le diera la espalda para siempre. Emoticono cara llorando, una noche, incapaz de resistir, Margaret se acercó a la habitación de Daniel. Lo encontró sentado en la cama, mirando el suelo con gesto cansado. Hijo, dijo con voz suave, casi un susurro, no vengo a discutir. Solo quiero decirte algo. No te estoy pidiendo que me elijas a mí en vez de a Olivia. Solo te pido que abras los ojos. El amor verdadero no te obliga a renunciar a tu familia, no te obliga a escoger entre quienes amas. Quiero que seas feliz, Daniel, pero no quiero que confundas amor con cadenas. Daniel la miró, con los ojos llenos de dudas. Por un instante, Margaret creyó ver a su niño otra vez, vulnerable, necesitado de guía. Pero entonces Olivia apareció en el umbral de la puerta, con los brazos cruzados. Y una sonrisa cargada de veneno.
¿Otra vez intentando envenenar a mi esposo contra mí? Dijo con voz fría. Qué triste, Margaret. No sabes cuándo rendirte. El momento se quebró. Daniel suspiró, se pasó la mano por el cabello y murmuró. Por favor, basta las dos. Estoy cansado. Margaret se retiró en silencio, con el corazón desgarrado. Olivia había ganado esa ronda. Lo sabía. Pero mientras cerraba la puerta de su habitación, juró en silencio que no permitiría que aquella mujer destruyera lo que tanto había construido. La batalla aún no había terminado. Y aunque el dolor la consumía, Margaret empezaba a trazar un plan. No solo defendería su casa, sino que encontraría la manera de abrirle los ojos a Daniel. Y cuando ese día llegara, Olivia no tendría dónde esconderse. Emoticono cara llorando. La mañana siguiente amaneció gris, con nubes pesadas que parecían presagiar desgracias. Margaret, agotada por tantas noches sin dormir, bajó a la cocina con los ojos enrojecidos. Al entrar, encontró a Olivia ya despierta, impecablemente vestida, tomando café con una calma que resultaba insoportable. Había algo en esa serenidad que la inquietaba. Era el tipo de calma de quien cree que tiene todo bajo control. Buenos días, Margaret, dijo Olivia con una sonrisa que no llegaba a los ojos. ¿Dormiste bien? Espero. Margaret no respondió. Se limitó a servirse té, observando a su nuera con frialdad. Pero en su interior, algo hervía. Ya no era solo desconfianza. Era certeza. Olivia tramaba algo grande, algo que podía estallar en cualquier momento. Y Margaret no podía seguir esperando pasivamente a que ocurriera. Un par de horas más tarde, mientras Margaret estaba en el jardín regando las plantas, escuchó una conversación que la heló por dentro. Olivia estaba hablando por teléfono, creyéndose sola. Sí, ya casi está todo listo, decía con voz baja pero firme. Daniel no sospecha nada. Lo tiene todo claro. Si su madre se convierte en un problema, la sacaremos de en medio. No puedo permitir que se interponga. Esta casa será nuestra, cueste lo que cueste. Margaret sintió que las piernas le temblaban. Sacarla de en medio. Aquellas palabras no eran una simple metáfora. Había un veneno real detrás de ellas. Olivia no solo buscaba manipular, no solo quería la casa. Estaba dispuesta a destruirla, a eliminarla si era necesario. Emoticono cara llorando, el miedo la invadió, pero también encendió un fuego nuevo en su interior. No podía quedarse cruzada de brazos. Esa llamada era la prueba que necesitaba, pero no tenía cómo demostrarla. Así que tomó una decisión arriesgada. Empezaría a reunir pruebas. Si Olivia era astuta, ella tendría que ser más astuta aún. Esa misma tarde, Margaret visitó en secreto a su viejo amigo de la policía, el inspector Harris, un hombre de confianza que había conocido a su difunto esposo. Le contó lo ocurrido, cada detalle, cada sospecha, cada palabra de aquella llamada. Harris la escuchó con seriedad, y aunque no podía actuar sin pruebas, le ofreció un consejo. Margaret, lo que me cuentas es grave. Si esa mujer realmente planea algo contra ti, necesitas evidencia sólida. Te sugiero que instales discretamente una grabadora en la casa. No basta con sospechas. Lo que necesitamos es su voz, sus palabras exactas. El consejo le parecía aterrador, pero también lógico. Así que, con ayuda del inspector, consiguió un pequeño dispositivo que podría ocultar en la sala, cerca del teléfono. Esa misma noche, con el corazón palpitando en la garganta, Margaret lo colocó mientras Olivia estaba ocupada en la cocina. Sentía que se movía en territorio peligroso, como si estuviera enfrentándose a un enemigo invisible. Pero sabía que no había otra salida. Durante los días siguientes, Margaret vivió con la ansiedad de quien espera un trueno tras el relámpago. Cada vez que Olivia hablaba por teléfono, ella contenía la respiración, deseando que la grabadora captara algo incriminatorio. Y aunque no podía escuchar en tiempo real, tenía la esperanza de que pronto tendría lo necesario para abrirle los ojos a Daniel. Pero Olivia no era tonta. También jugaba su partida con precisión. Aprovechaba cada momento a solas con Daniel para insistirle en que su madre era un obstáculo. Amor, no aguanto más.
le decía, abrazándolo con fingida desesperación. Tu madre me mira con odio todos los días. No puedo vivir así. Si realmente me amas, tienes que poner un límite. Si no, me iré. Daniel, desesperado, la calmaba como podía. Y cada vez que hablaba con Margaret, lo hacía con un tono más distante, más duro. Mamá, le dijo una noche, casi con enojo. Tienes que dejar de tratar a Olivia como a una enemiga. Ella es mi esposa. Quiero que la respetes. Margaret sintió que el corazón se le partía. No respondió con rabia, sino con un susurro cargado de dolor. Siempre respetaré tu elección, hijo. Pero no me pidas que cierre los ojos cuando veo lo que tú no ves. Las lágrimas rodaron por sus mejillas en silencio esa noche. Porque aunque estaba reuniendo pruebas, aunque tenía un plan, no podía ignorar la herida que Olivia estaba abriendo en la relación con su hijo. La manipulación era tan fuerte que temía que incluso con pruebas, Daniel eligiera creer en las lágrimas falsas de su esposa. Una semana más tarde, ocurrió lo que había estado esperando. Olivia, pensando que estaba sola, hizo otra llamada desde el teléfono fijo de la sala. Su voz era clara, fría, cargada de ambición. No te preocupes. La vieja ya no tiene fuerzas. Muy pronto Daniel firmará los papeles y todo estará a mi nombre. Si se resiste, bueno, siempre hay formas de quitar del camino a quienes estorban. Margaret, escondida en el pasillo, sintió que se le helaba la sangre. Pero al mismo tiempo, supo que la grabadora había captado todo. Esa era la prueba. Esa era la voz real de Olivia, desnuda de máscaras, confesando sus verdaderas intenciones. Esa noche, al revisar la grabación con el inspector Harris, confirmó que tenía en sus manos el arma que necesitaba. El inspector la miró con seriedad. Con esto, Margaret, puedes demostrarle a Daniel la verdad. Pero ten cuidado, una mujer como Olivia, al verse acorralada, puede reaccionar de formas impredecibles. Margaret asintió, con el corazón apretado. Sabía que el desenlace se acercaba. La batalla final no sería solo por una casa, sino por el alma de su hijo. Y aunque temía lo peor, estaba dispuesta a arriesgarlo todo para proteger lo que amaba. La tormenta estaba a punto de estallar. Emoticono cara llorando. La noche en que Margaret decidió mostrarle la verdad a su hijo, el cielo rugía con una tormenta. Los relámpagos iluminaban la casa como si fueran faroles del destino, y los truenos parecían golpear directamente contra sus nervios. Tenía en sus manos la grabadora, pequeña y frágil, pero cargada de una fuerza que podía cambiarlo todo. Era la voz de Olivia, la prueba irrefutable de su ambición y de sus planes oscuros. Y aunque Margaret temblaba de miedo, sabía que ya no podía esperar más. Daniel debía saber quién era realmente la mujer que había elegido como esposa. Lo encontró en la sala, leyendo distraído, aunque su rostro denotaba cansancio. Margaret respiró hondo, se acercó y colocó la grabadora sobre la mesa. Daniel, dijo con voz firme, aunque sus ojos estaban húmedos, necesito que escuches algo. No como tu madre, sino como alguien que quiere salvarte de un error que puede destruir tu vida. Daniel frunció el ceño, confundido. Mamá, ¿qué es esto? Margaret encendió la grabadora, y la voz de Olivia llenó la sala como un veneno liberado en el aire. No te preocupes. La vieja ya no tiene fuerzas. Muy pronto Daniel firmará los papeles y todo estará a mi nombre. Si se resiste, bueno, siempre hay formas de quitar del camino a quienes estorban. Daniel se quedó paralizado. Su rostro pasó de la sorpresa al desconcierto, y luego a una incredulidad dolorosa. Miraba la grabadora como si no pudiera creer lo que oía, como si su mundo entero se derrumbara frente a él. No, no puede ser, murmuró, llevándose las manos a la cabeza. Eso no es cierto. Es su voz, Daniel, respondió Margaret con un nudo en la garganta. Ya no es mi palabra contra la tuya. Es ella, hablando con toda claridad. En ese preciso instante, la puerta se abrió de golpe. Olivia, empapada por la lluvia, entró con los ojos encendidos de furia. Había salido minutos antes a hacer una llamada.
y al regresar había alcanzado a escuchar el final de la grabación. Se quedó inmóvil por un segundo, como una fiera sorprendida en su guarida, pero pronto recuperó su máscara, aunque esta vez resquebrajada. «¿Qué es esto?», preguntó con voz temblorosa, aunque sus manos apretadas delataban su miedo. «¿Una trampa, Margaret? ¿De verdad has llegado tan bajo para inventar algo así?» «No es invento», respondió Margaret con calma. «Tú misma lo dijiste. Tengo pruebas, Olivia». Daniel miraba a su esposa con una mezcla de confusión y horror. «Olivia, dime que no es verdad. Dime que no dijiste eso». Ella, al darse cuenta de que lo estaba perdiendo, cambió de estrategia. Las lágrimas brotaron de sus ojos con una rapidez teatral. «Daniel, amor», exclamó, lanzándose hacia él. «No le creas. Tu madre me odia. Siempre me ha odiado. Haría cualquier cosa para separarnos. ¿No lo ves? Esto es un montaje». Daniel retrocedió, incapaz de tocarla. Por primera vez, su mirada hacia Olivia no era de amor ciego, sino de duda, de miedo. «Pero, es tu voz». Olivia respiró agitadamente, buscando recuperar terreno. «No. Alguien pudo haber manipulado esa grabación. Margaret es capaz de cualquier cosa». El corazón de Margaret latía como un tambor. Sabía que el momento era decisivo. Dio un paso adelante y miró directamente a los ojos de su hijo. «Hijo, yo nunca te mentiría. No pondría en juego nuestro amor inventando algo así. Esa voz es la prueba de lo que siempre supe. Ella no te ama, solo ama lo que posees». Por un instante, la tormenta afuera pareció resonar con la tormenta dentro de la sala. Daniel se quedó en silencio, atrapado entre dos fuerzas. Olivia, al notar que la máscara ya no funcionaba, finalmente explotó. Su rostro se endureció, y su voz se volvió un látigo lleno de veneno. «Está bien», gritó, dejando caer el disfraz de esposa perfecta. «Sí, lo dije. Porque es la verdad. Esta casa me pertenece tanto como a ti, Daniel. ¿Acaso voy a pasar mi vida obedeciendo a una vieja amargada que vive atrapada en el pasado? Yo merezco más». Las palabras fueron un trueno en el corazón de Daniel. Margaret lo miró con lágrimas, pero también con un extraño alivio. Al fin Olivia mostraba su verdadera cara, sin máscaras, sin dulzura falsa. «¿Lo ves, hijo?», dijo Margaret, con la voz quebrada pero firme. «Esto es lo que yo veía desde el principio». Daniel, con el rostro desencajado, dio un paso atrás, alejándose de Olivia. «No, no puedo creerlo». Olivia, desesperada, intentó acercarse de nuevo, pero él levantó la mano. «No me toques». El silencio que siguió fue más devastador que los gritos. Olivia, jadeando, miraba a ambos con ojos encendidos de rabia. Ya no había lágrimas, ya no había súplicas. Solo furia. «Esto no termina aquí», dijo con voz baja, amenazante. «Ustedes creen que han ganado, pero aún no saben de lo que soy capaz». Y con esas palabras, salió de la sala, golpeando la puerta con tal fuerza que la casa entera pareció temblar. Margaret corrió hacia su hijo, lo abrazó con todas sus fuerzas. Daniel, roto, escondió el rostro en el hombro de su madre, sollozando como un niño. «Perdóname, mamá», murmuró, entre lágrimas. «Fui un tonto. No quise escucharte». Margaret acarició su cabello, llorando también. «No tienes que pedirme perdón, hijo. Solo me alegra que al fin hayas visto la verdad». Emoticono cara llorando, pero en el fondo, ambas sabían que Olivia no se detendría tan fácilmente. La batalla aún no había terminado. La noche en que Margaret decidió mostrarle la verdad a su hijo, el cielo rugía con una tormenta. Los relámpagos iluminaban la casa como si fueran faroles del destino, y los truenos parecían golpear directamente contra sus nervios. Tenía en sus manos la grabadora, pequeña y frágil, pero cargada de una fuerza que podía cambiarlo todo. Era la voz de Olivia, la prueba irrefutable de su ambición y de sus planes oscuros. Y aunque Margaret temblaba de miedo, sabía que ya no podía esperar más.
Daniel debía saber quién era realmente la mujer que había elegido como esposa. Lo encontró en la sala, leyendo distraído, aunque su rostro denotaba cansancio. Margaret respiró hondo, se acercó y colocó la grabadora sobre la mesa. Daniel, dijo con voz firme, aunque sus ojos estaban húmedos, necesito que escuches algo. No como tu madre, sino como alguien que quiere salvarte de un error que puede destruir tu vida. Daniel frunció el ceño, confundido. Mamá, ¿qué es esto? Margaret encendió la grabadora, y la voz de Olivia llenó la sala como un veneno liberado en el aire. No te preocupes. La vieja ya no tiene fuerzas. Muy pronto Daniel firmará los papeles y todo estará a mi nombre. Si se resiste, bueno, siempre hay formas de quitar del camino a quienes estorban. Daniel se quedó paralizado. Su rostro pasó de la sorpresa al desconcierto, y luego a una incredulidad dolorosa. Miraba la grabadora como si no pudiera creer lo que oía, como si su mundo entero se derrumbara frente a él. No, no puede ser, murmuró, llevándose las manos a la cabeza. Eso no es cierto. Es su voz, Daniel, respondió Margaret con un nudo en la garganta. Ya no es mi palabra contra la tuya. Es ella, hablando con toda claridad. En ese preciso instante, la puerta se abrió de golpe. Olivia, empapada por la lluvia, entró con los ojos encendidos de furia. Había salido minutos antes a hacer una llamada, y al regresar había alcanzado a escuchar el final de la grabación. Se quedó inmóvil por un segundo, como una fiera sorprendida en su guarida, pero pronto recuperó su máscara, aunque esta vez resquebrajada. ¿Qué es esto?, preguntó con voz temblorosa, aunque sus manos apretadas delataban su miedo. ¿Una trampa, Margaret? ¿De verdad has llegado tan bajo para inventar algo así? No es invento, respondió Margaret con calma. Tú misma lo dijiste. Tengo pruebas, Olivia. Daniel miraba a su esposa con una mezcla de confusión y horror. Olivia, dime que no es verdad. Dime que no dijiste eso. Ella, al darse cuenta de que lo estaba perdiendo, cambió de estrategia. Las lágrimas brotaron de sus ojos con una rapidez teatral. Daniel, amor, exclamó, lanzándose hacia él. No le creas. Tu madre me odia. Siempre me ha odiado. Haría cualquier cosa para separarnos. ¿No lo ves? Esto es un montaje. Daniel retrocedió, incapaz de tocarla. Por primera vez, su mirada hacia Olivia no era de amor ciego, sino de duda, de miedo. Pero, es tu voz. Olivia respiró agitadamente, buscando recuperar terreno. No. Alguien pudo haber manipulado esa grabación. Margaret es capaz de cualquier cosa. El corazón de Margaret latía como un tambor. Sabía que el momento era decisivo. Dio un paso adelante y miró directamente a los ojos de su hijo. Hijo, yo nunca te mentiría. No pondría en juego nuestro amor inventando algo así. Esa voz es la prueba de lo que siempre supe. Ella no te ama, solo ama lo que posees. Por un instante, la tormenta afuera pareció resonar con la tormenta dentro de la sala. Daniel se quedó en silencio, atrapado entre dos fuerzas. Olivia, al notar que la máscara ya no funcionaba, finalmente explotó. Su rostro se endureció, y su voz se volvió un látigo lleno de veneno. «Está bien», gritó, dejando caer el disfraz de esposa perfecta. «Sí, lo dije. Porque es la verdad. Esta casa me pertenece tanto como a ti, Daniel. ¿Acaso voy a pasar mi vida obedeciendo a una vieja amargada que vive atrapada en el pasado? Yo merezco más». Las palabras fueron un trueno en el corazón de Daniel. Margaret lo miró con lágrimas, pero también con un extraño alivio. Al fin Olivia mostraba su verdadera cara, sin máscaras, sin dulzura falsa. ¿Lo ves, hijo?, dijo Margaret, con la voz quebrada pero firme. Esto es lo que yo veía desde el principio. Daniel, con el rostro desencajado, dio un paso atrás, alejándose de Olivia. No, no puedo creerlo. Olivia, desesperada, intentó acercarse de nuevo, pero él levantó la mano. No me toques. El silencio que siguió fue más devastador que los gritos. Olivia,
Jadeando, miraba a ambos con ojos encendidos de rabia. Ya no había lágrimas, ya no había súplicas. Solo furia. Esto no termina aquí, dijo con voz baja, amenazante. Ustedes creen que han ganado, pero aún no saben de lo que soy capaz. Y con esas palabras, salió de la sala, golpeando la puerta con tal fuerza que la casa entera pareció temblar. Margaret corrió hacia su hijo, lo abrazó con todas sus fuerzas. Daniel, roto, escondió el rostro en el hombro de su madre, sollozando como un niño. Perdóname, mamá, murmuró, entre lágrimas. Fui un tonto. No quise escucharte. Margaret acarició su cabello, llorando también. No tienes que pedirme perdón, hijo. Solo me alegra que al fin hayas visto la verdad. Emoticono cara llorando, pero en el fondo, ambas sabían que Olivia no se detendría tan fácilmente. La batalla aún no había terminado.